Tardes, espero que estén muy bien, que hayan pasado una buena semana. Estimo que ya habrán recibido las devoluciones de los trabajos prácticos que han hecho la semana pasada y coincido en buena parte con ustedes con respecto a algunas dificultades del texto. Sinceramente supuse que les iba a ser más liviana la tarea, pero evidentemente siendo un autor un tanto vetusto y a veces no muy claro con respecto a las posiciones temporales, me parece que se les dificultó la misma. Lamentablemente es un texto obligatorio dentro de la asignatura y en parte es que, como les comenté anteriormente, lo tenemos que trabajar. Sin embargo, estoy notando que estamos como anclados un poco en el mundo antiguo y la asignatura comprende mucho más que el mundo antiguo, tenemos que llegar prácticamente hasta nuestros días. Por lo tanto, haciendo una especie de memoria y balance y adelantándole alguna información, me da la impresión que debemos tomar lo bueno que se ha realizado hasta ahora. La tanda anterior con respecto a la identificación de clases sociales ha sido adecuada. La primera revolución también fue buena en la producción de ustedes, y las últimas revoluciones creo que se les ha complicado un poco. Sí podríamos hacer fuertemente hincapié dentro de lo que es el mundo romano y tal vez a partir de ahí poner un poquito el acelerador para no quedarnos estancados y atrapados en este mundo antiguo. Incluso yo les comenté a algunos de ustedes que normalmente yo no trabajo con este texto. Yo lo he trabajado hace muchos años en la carrera de abogacía, en historia del derecho, pero bueno, y sin dificultades, sinceramente. Pero bueno, tal vez en el feedback o en épocas remotas, tal vez supuse yo que había más base del secundario, es que en algún momento nos quedamos como ahí atascados. En este sentido, yo les quiero recordar que yo al final de la clase, cuando noté que había algunas dificultades, les fui pasando un par de videos que alguno de ustedes me comentó que les resultó bueno. Uno tiene que ver con una síntesis de la historia de Roma, y en ese contexto estuvimos prácticamente abordando algunos aspectos especialmente políticos. Entonces, recopilando, si nosotros pudimos ver la sociedad romana, por lo menos teniendo en cuenta las tres clases fundamentales, ¿no? Patricios, clientes, plebeyos y en un estrato inferior los esclavos. Sin embargo, en la bibliografía a veces a los clientes se los ningunea un poco y no se los considera prácticamente. Pero bueno, simplificando, patricios, plebeyos y esclavos. Ahí vimos que hay malestar y que se produjeron revoluciones. Este sería nuestro plano social. En el plano político está claro que hemos trabajado en el andamiaje del tránsito, por lo menos de la monarquía y la república. Todavía nos falta afianzar un poquito el paso de la república al imperio. Ahí me parece que hay que descargar un poquito más la artillería para ir redondeando por lo menos el hacer de nuestra asignatura con respecto a Roma. En este sustrato social y al mismo tiempo político subyace un lineamiento que es claramente ideológico. Y ahí, digamos, toda la cuestión religiosa, por lo menos la cuestión del pater familia, ha sido bien resuelta. Por lo tanto, la idea sería avanzar un poquito más sobre el fin de la república y el principio del imperio. Dejamos de lado por ahora el texto de Fustel, no creo que lo recuperemos. Centrarnos en el mundo antiguo, precisamente en Roma, y tratar de rescatar, eso sí, desde lo político, algunas cuestiones que hacen al vocabulario que se lleva a cabo a lo largo de la historia de la humanidad y especialmente en el mundo occidental. Siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos viendo un proceso. Entonces, en ese contexto me da la impresión que uno de los aspectos que más tenemos que recuperar son palabras claves. Evidentemente la monarquía la tenemos y sabemos que hoy existe monarquía. República tenemos y hay hasta nuestra organización política es la república y podemos decir, la que, digamos, predomina en el resto del mundo. Por otro lado, si estamos viendo clases sociales, evidentemente el concepto de patricios hasta se aplicó en buena medida hasta el siglo XIX y aún hoy se habla incluso, por ejemplo en nuestro caso, de las familias patricias argentinas. El término cliente, además está decir que lo utilizamos en nuestro vocabulario cotidiano.
hay palabras que nosotros usamos actualmente que obviamente son mucho más recientes. Pero quiero rescatar y quedarme nuevamente en la cuestión política. Vieron que trabajamos monarquía, república e imperio, obviamente que también, de más está decir que es una palabra asiduamente utilizada, y además hay otras que tal vez no le hayamos prestado demasiada atención. Por ejemplo, en uno de los videos que yo les pasé, que fue al final de la clase y les sugiero que lo vuelvan a ver en algún momento, surge la palabra consulado. Bueno, posiblemente ustedes recuerden que Napoleón en algún momento fue cónsul. Napoleón al mismo tiempo fue en algún momento también emperador. O sea que la perduración de su vocablo está presente. Y volviendo a esa recuperación de conceptos o de palabras claves, Julio César fue, digamos, el primer personaje de Roma que trató de volver a un sistema similar a la monarquía, pero como seguramente ya saben, y hoy lo podemos reforzar en algún sentido, y lo van a ver a continuación en algún video, falló en su propósito de concentrar poder, y me imagino que ya saben, incluso les pasé una película hace unas semanas para ver si la querían ir viendo y completando el material. Julio César termina siendo asesinado, pero la muerte de Julio César va a posibilitar la consolidación del imperio. Evidentemente la república estaba desgastada, pero lo que más me interesa en todo esto es que hay un concepto que rige en la historiografía actualmente, que es cesarismo, o sea, formas de gobierno similares a la de Julio César, que supone evidentemente concentración de poder. Es más, algunos utilizan esa palabra cesarismo para tratar de identificar o caracterizar al peronismo en las épocas de los años 40-50. O sea, esto es importante porque entonces no nos estamos quedando solamente en el mundo antiguo, pasamos del mundo antiguo a los otros, pero con conceptos relativamente afianzados. En el segundo tramo de la asignatura vamos a trabajar especialmente en el día de hoy con el mundo medieval, y evidentemente ahí vamos a tener un modo de producción diferente al anterior. Les recuerdo que el anterior era un modo de producción esclavista. Ese modo de producción esclavista tenía que ver y se consolidó con el calor de la expansión del Imperio Romano. Sin embargo, digamos, en algún momento el imperio no crece más, como lo habían visto en los videos, y al quedarse, digamos, obturado, se empezó a desgastar ese modo de producción, y lentamente empezaron a formarse otros estratos diferentes a los anteriores, que terminan siendo los colonos del mundo romano, que van a ser en parte a futuro, caído el mundo romano, los siervos de la gleba, que van a coronar, digamos, como ese modo de producción de tipo feudal. Hoy nos vamos a centrar en lo feudal, también en la segunda parte, y creo que va a ser lo más importante de la clase de hoy para poder transitar, insisto, lo cronológico. Antes de terminar, quería hacerles algunas aclaraciones. Por lo que yo estuve viendo, en estos momentos nosotros estamos teniendo diferentes avances y capacitaciones que tienen que ver con las formas de evaluar, y esto lo estamos ya pensando y empezando a implementar. Lo que yo les quiero decir concretamente es que las evaluaciones van a constar específicamente de los trabajos prácticos que ustedes hicieron, en el sentido de una guía general. Esta guía general consta de preguntas que ustedes tuvieron. Yo no saqué la cuenta hoy, lo pensaba hacer, pero me pareció mejor volcar las actividades y después ir armándolo paulatinamente. Pero digamos, si a lo largo de estas jornadas que tuvimos, que fueron 4 clases aproximadamente, ustedes tuvieron 20 preguntas, bueno, tendremos posiblemente un menú de preguntas ya establecidas, y les sugiero que permanentemente consulten los videos, consulten estos trabajos prácticos, que de ahí va a salir la evaluación parcial, obviamente dentro de varias semanas, pero no estemos desatentos a esto. Yo creo que con con el mundo antiguo, con la aproximación al choque de civilizaciones y la Edad Media, y si podemos avanzar un poquito con la Edad Moderna, estamos totalmente preparados para una evaluación. Así que bueno, los dejo, les mando un fuerte abrazo, y la seguimos ya en forma teóricamente, digamos, presencial posteriormente. Hasta luego.